Bienvenida, doctora. Muchas gracias, mi profe. Y bueno, gracias a los presentes y a los que aún se mantienen pues de manera virtual acá acompañándonos. Bueno, en esta tarde vamos a socializar los resultados del proyecto titulado Determinación del grado de resistencia a la compresión y flexión que aportan al concreto el uso de fragmentos de residuos neumáticos. Bien, la humanidad está consciente del agotamiento de los recursos naturales, consciente de la problemática en torno a la contaminación ambiental, y eso nos tiene en una situación actual donde tenemos el recurso más preciado, que es el agua, escaso, estamos perdiendo el equilibrio ecológico y estamos ante todos los efectos de cambio climático. Dentro de las alternativas que se están implementando para revertir un poco todo este panorama ambientalmente negativo está el uso de las fuentes de energía renovable y pues también la utilización de residuos industriales. Bien, el sector de la construcción ha desarrollado últimamente un respeto por el ambiente a conciencia de toda esta problemática, bueno, está desarrollando agregados alternativos, haciendo uso de residuos industriales como buena práctica dentro del sector de la construcción. Bueno, el concreto, que es el material más utilizado en el sector de la construcción, incluye agregados naturales, llamados agregados finos, agregados gruesos, también utiliza cemento y agua. Importante destacar que los agregados que utilizan se extraen pues, de canteras, de riberas de río, y hay un dato alarmante en cuanto al cemento, y es que por cada tonelada de cemento que se está produciendo, se está emitiendo también una tonelada de CO2 al ambiente. Estas son cifras verdaderamente alarmantes. Bueno, conscientes de todo esto que acabo de mencionar, en el sector de la construcción se han adelantado estudios donde se ha demostrado que es posible emplear ciertos residuos, como son los neumáticos fuera de uso, como una alternativa de reemplazo de los agregados minerales, bien sea finos o gruesos. Este neumático, que es un residuo que se genera constantemente y más con todo el incremento de la población mundial, hay unas cifras que son bastante preocupantes y es que este residuo se generan entre 1.300, entre 13.000 y 15.000 millones de toneladas al año, y se estima que para el próximo año, estamos hablando de 2025, se estarían generando alrededor de 23.000 millones de toneladas de neumáticos fuera de uso. Esto realmente es preocupante, sobre todo porque estos residuos, ¿verdad?, se disponen sin control en vertederos. Muchas personas a veces por el desconocimiento hacen quema de estos pues al aire libre, y la composición química de este residuo, contribuye sin duda alguna pues a la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, poder incluir este residuo, ¿verdad?, en el concreto como sustituto parcial de los agregados minerales es una alternativa porque soluciona en primera instancia pues el consumo de áridos naturales. Conservamos nuestros recursos naturales. También hacemos disminución de la cantidad de residuos de este tipo de material fuera de uso. También reducimos los posibles incendios que se puedan estar dando en espacios abiertos, y de verdad que se constituye para el sector de la construcción en una alternativa totalmente viable que le daría un carácter sostenible a este sector. Bueno, la utilización de este neumático triturado en el concreto ya ha demostrado usos interesantes. Se pueden, digamos, emplear en áreas de juego, estamos hablando de parques, en escuelas, se puede utilizar pues en estacionamientos, en pavimentos de concreto y también en la construcción de algunas estructuras que no tengan exigencias muy altas en cuanto a niveles estructurales. En esta lámina, pues trato de resumir bastante los estudios que se han realizado en torno a la utilización del concreto como sustituto parcial de agregados minerales.
Todos los estudios se enfocan básicamente en evaluar propiedades físicas, evaluar propiedades mecánicas, evalúan también la durabilidad del concreto y por lo tanto hay unas investigaciones que se han enfocado en demostrar que las propiedades acústicas pueden estar mejoradas con la utilización de este tipo de material vinculado en el concreto. Entonces, en cuanto a las propiedades físicas, destacamos por lo menos la trabajabilidad y la densidad que demuestran los estudios que la adición progresiva de neumáticos reduce un poco estas propiedades físicas. Sin embargo, cuando se usan aditivos como superplastificantes o se hacen unos tratamientos previos al concreto, puede que se tornen aceptables los valores de trabajabilidad y densidad. En cuanto a la durabilidad del concreto, se evalúa pues, en términos de la permeabilidad, la resistencia a la penetración de iones como cloruros y sulfatos, que también se ven reducidas por la presencia de este agregado dentro del concreto. Sin embargo, los estudios demuestran que los tratamientos previos al neumático, así como el tamaño, pueden mejorar de manera significativa estas propiedades de durabilidad. En cuanto a propiedades acústicas, se ha demostrado que la inclusión de residuos de neumático en el concreto mejora la absorción del sonido. De hecho, hay muchas edificaciones donde lo usan como un aislante, precisamente del sonido, pues sobre todo en zonas muy transitadas, y digamos, una alternativa bastante viable en estos espacios. En cuanto a las propiedades mecánicas, que se volvería sin lugar a dudas como el talón de Aquiles de este residuo incluido en el concreto, tiene que ver con la evidente reducción de las propiedades mecánicas, como son la resistencia a la compresión, tracción y flexión, entre otras. El contenido de neumático, el tamaño del neumático, son factores que se tienen que considerar. Sin embargo, también, como lo han reportado otros estudios, si se hacen tratamientos previos al neumático, se pueden obtener unas mejoras aceptables en cuanto a estas propiedades mecánicas. Bueno, ya mencionado todo esto, sí quiero señalar qué implica utilizar el residuo de neumático fuera de uso en el concreto. Hay que resaltar sin duda alguna que es el aporte que se hace al cuidado del medio ambiente. Primero, porque estamos reduciendo, como lo dije, el consumo de áridos naturales. O sea, ahí conservamos los recursos naturales. También se torna como una solución verde, y lo coloco entre comillas, porque ¿cuál es la limitante que tiene este residuo? La composición química. ¿Ok? Entonces, esa composición química puede ser perjudicial al momento que se utilice en concreto por la lixiviación pues, en el suelo de los productos químicos y también a cuerpos de agua, y también porque hay unos rasgos ya señalados que pueden ser fuentes de microplásticos. Sin embargo, no deja de ser una opción bastante interesante para hacer un uso racional en cuanto a este residuo, que como lo dije, las cifras son realmente alarmantes. Bueno, ya vamos a entrar en contexto en cuanto al desarrollo del proyecto. Este es nuestro programa experimental. Importante señalar que lo que fue la arena y la grava se extrayeron del río Sinú, suministrados por un proveedor. El cemento es cemento Portland tipo 1, de una marca comercial. El agua fue adquirida pues, de la red de distribución. En cuanto a los neumáticos empleados, como pueden ver en la lámina, fueron de dos dimensiones, una dimensión de 20 milímetros, que corresponde pues, al neumático que reemplazaría el agregado grueso, y tenemos un neumático con un tamaño de 4.5 milímetros, que sería el neumático que reemplazaría al agregado fino. Entonces, vemos en la tabla todos los diseños que tenemos en la primera columna, que serían las mezclas. Tenemos pues un tratamiento control, que es, digamos, el concreto elaborado con todos los agregados y 0% neumático. Importante indicar que el concreto elaborado, digamos, se hace según los lineamientos de la norma y que dictan unas resistencias de compresión de 3000 PSI. Después vemos en unas, digamos, denominaciones de F25, F50 y F75 que corresponden a los diseños donde se reemplazó parcialmente el agregado fino por el neumático de 4.5 milímetros. Ese 25, 50 y 75 corresponden a los porcentajes de 25, 50,
75 respectivamente. Los diseños que llevan la letra G mayúscula al inicio corresponden a aquellos diseños donde se reemplazó la grava. En este caso, la grava también se reemplazó por neumático de 20 milímetros en los porcentajes de 25, 50 y 75. También elaboramos o propusimos un diseño combinado donde reemplazamos parcialmente el 25% de agregado fino y 25% de agregado grueso por los neumáticos que tenemos allí pues en las dimensiones que se muestran en la lámina. Listo. Allí tenemos claro que las pruebas o los ensayos de comprensión y de la flexión a las diversas edades de curado, todas se realizaron por triplicado. Estos ensayos, digamos que fueron contratados como servicio técnico pues, a un laboratorio del SENA Regional Córdoba. Listo, vamos entonces a los resultados que tienen que ver inicialmente con la caracterización de los materiales empleados en el proyecto. El primer gráfico que vemos es el gráfico del análisis granulométrico, en este caso del agregado fino y el agregado neumático. Esto se hace con el fin de evaluar las dimensiones, ¿verdad?, del tamaño de las partículas que cumplan con los lineamientos de la norma. Y bueno, ese gráfico nos permitió definir el módulo de finura para la arena, que en este caso es 2.5, que de acuerdo a lo establecido corresponde pues a una arena fina. En la tabla que vemos también tenemos la gravedad específica para los agregados áridos, grava y arena, y los porcentajes de absorción que tenemos para todos los agregados, arena, grava y neumático. Otra prueba que se hace al concreto en estado fresco es la prueba de asentamiento, también denominada prueba SLUM, para todos los diseños, ¿cierto? En color verde podemos ver el tratamiento control y los otros pues son los diseños que se propusieron en la parte experimental. ¿Qué observamos en este gráfico? Observamos un decrecimiento general, ¿verdad?, de todos los diseños, lo cual es coherente debido a la mayor absorción que tiene el material neumático, que bueno, reduce la disponibilidad de agua y hace que la trabajabilidad de los diseños se vea reducida. Sin embargo, en términos de colocación, manipulación, es aceptable para los diseños. Bueno, vamos aquí en esta lámina a mostrarle pues los resultados de la resistencia a la compresión del concreto, que son pruebas mecánicas pues en estado endurecido. Estamos hablando a edades de curado de 3, 7 y 28 días de todos los diseños, ¿cierto? Las resistencias a la compresión se realizaron en cilindros. Allí podemos notar pues las dimensiones en cuanto al diámetro de 152,40 de diámetro y 304 milímetros de altura. Vemos también, ahí podemos notar el tipo de falla que tuvieron los cilindros, pero gráficamente podemos ser más prácticos para ver este resultado y podemos notar que a nivel general hay un decrecimiento de todos los diseños en cuanto a la resistencia a la compresión. Una resistencia que es más notoria cuando el agregado que se reemplaza es el agregado grueso. Digamos, el diseño que muestra la menor reducción, que vemos en color rojo, es el diseño F25, que es donde se reemplaza parcialmente la arena por el 25% de neumático fino, que sería el de 4.5 milímetros. También podemos ver la influencia que tiene el tiempo, ¿verdad?, el tiempo de curado en los diseños. Importante señalar como a qué se debe esta reducción, ¿cierto? La reducción que notamos en todos estos diseños se debe pues a la diferencia química que existe entre los agregados y el residuo neumático. Digo diferencia química porque el neumático es de naturaleza hidrofóbica y eso hace que la cohesión entre la matriz de cemento y este residuo sea bastante débil y eso ocasiona pues fisuras en el concreto. A continuación están los resultados de la otra propiedad mecánica evaluada, que es la resistencia a la flexión. Estoy mostrando exclusivamente los resultados al tiempo de curado de 28 días. La tendencia que observamos en cuanto a los diseños es que también hay una reducción gradual a medida que aumentamos el porcentaje de reemplazo y es más evidente en los agregados gruesos. ¿Listo? Nuevamente, el diseño F25 es el que está mostrando pues la menor reducción en cuanto a esta propiedad. Podemos inferir quizás que la optimización en cuanto a este diseño
puede ser aportada por la flexibilidad y la rigidez del neumático, que hace que pues este diseño en particular sea el que menos tenga o que tenga una reducción tan evidente como el resto de diseños. Se me olvidaba señalar, en este caso, pues para la resistencia a la flexión, este se realiza en viguetas. Tenemos viguetas con las dimensiones de ancho y altura de 152,40 milímetros y la distancia de los apoyos en la máquina es de 419,10 milímetros. Intentamos hacer una prueba adicional, que no la teníamos contemplada al inicio del proyecto, pero que de acuerdo a la revisión de la literatura, pensamos que la cal podría aportar algo de mejora en la propiedad de resistencia a la compresión. Entonces, como que nos aventuramos a evaluar la resistencia del diseño F25, que evidentemente es el que está mostrando o que nos mostró mejores resultados. Entonces, a ese diseño de F25 le agregamos el 1% de cal. En este caso hablo de cal hidratada, la cal comercial, y que notamos nuevamente la ya tendencia a disminuir, ¿cierto? En cuanto a la resistencia por la adición de partículas de neumático. Entonces, ¿por qué está aún más reducida con respecto a la F25 sin cal? Lo que estamos tratando de expresar con esto o de justificar esa disminución es porque la cal, cuando ya está en la matriz del concreto, en los poros que se generan precisamente por la inclusión de neumáticos, se realizan o se desarrollan más bien unas reacciones alcalinas en esos poros, y esas reacciones alcalinas con la sílice reactiva que ya está en los agregados forma o da lugar a la famosa reacción de alcalí-sílice, que se llama SAR dentro de los términos de todo este términos de construcción. Y resulta que esa reacción, cuando está presente, la famosa reacción alcalí-sílice, eso genera una tensión interna a nivel del concreto que hace pues que se agriete. Entonces, creemos que eso fue lo que sucedió con esta prueba, que intentamos evidenciar si había un aporte en la mejora en cuanto a la resistencia a la compresión. Finalmente, les comento las conclusiones. En primera instancia, la trabajabilidad, que es una prueba que se hace al concreto fresco, se evidenció claramente que hay una reducción en cuanto a la trabajabilidad. Sin embargo, la del 25% puede mostrar unos valores aceptables de trabajabilidad. Justo este diseño F25 también es el que mostró, digamos, unos valores aceptables en cuanto a las propiedades de resistencia a la compresión y flexión. Por lo tanto, yo me atrevería pues a sugerir que es una opción viable, considerando que fue la que experimentó menos reducciones en las propiedades evaluadas. Eso brinda pues una posibilidad, como les decía, para brindar un marco sostenible, ¿verdad? En las estructuras o en los requerimientos, vamos a decir así, o edificaciones que no tengan unas exigencias estructurales tan elevadas. Cuando me refiero a eso, pues indico que pueden servir para muros de contención, pueden servir para estacionamientos, senderos, que definitivamente sería pues muy provechoso. Primero porque, como les comentaba al inicio, estamos reduciendo el consumo de áridos naturales, y también pues estamos haciendo un reciclaje de este residuo que es tan preocupante. En cuanto a la prueba que se hizo con cal hidratada, el resultado indica que se puede estar dando la reacción alcalí-sílice, que es la que está dando lugar al agrietamiento del concreto, y eso hace que pues, la resistencia a la compresión no mejore. Y finalmente, pues la parte ambiental, que sí hay que resaltarla, y es que la producción del concreto debería, pues, y ya creo que lo están haciendo, muchas empresas lo están haciendo, tratando de incluir este tipo de residuos con el propósito, digamos, más importante, que es reducir el consumo de áridos naturales. Y la disposición del residuo, que bueno, crear la conciencia en las personas, que no podemos estar disponiendo de esos así sin control, y peor aún si se hacen quemas de estos en espacios abiertos. A todos ustedes, pues muchas gracias por su atención y presta pues a responder cualquier inquietud o aporte que quieran dar pues a esta presentación. Doctora Livia, muchísimas gracias. Excelente tema de suma importancia para estos tiempos. Vamos a ver si en el chat tenemos preguntas o comentarios acerca de su presentación. Nos dice Yanilsa Milena, muchas felicidades y gracias por la información compartida.